hacer ejercicio físico aeróbico todos los días. Es el remedio más fascinante para mantener una salud cerebral y corporal de película. Quien hace ejercicio físico aeróbico todos los días aumenta el número de neuronas nuevas en el cerebro en áreas que tienen que ver con aprendizaje y memoria, como el hipocampo. Los vasos sanguíneos aumentan en largura y, por tanto, el tracto circulatorio, la sangre transportando oxígeno y nutrientes, llega a más partes. Aumenta el número de sinapsis y contactos neuronales. Aumentan los árboles dendríticos, con su repercusión evidente en lo intelectual y cognitivo. Por eso lo importante que es y consiste en hacer que todos los niños, los medios niños, los juveniles, los adultos y los viejos hagan ejercicio físico aeróbico constantemente. De hecho, tu cerebro es adicto al placer, a la edad que tengas, es adicto al placer. Y a partir de cómo funciona el cerebro, tratar de entender la conducta humana. Y es simplemente que había muchas preguntas y había pocas respuestas, y quería las respuestas. Todo lo que yo te cuente acá no es opinión de la doctora Vargas, no es algo que yo crea, ¿bien? Son estudios científicos que se han realizado a nivel mundial y cosas que ahora se sabe que cómo funciona el cerebro. Para que entiendan, o sea, el cerebro con el que hemos empezado esta reunión no va a ser el mismo cerebro con el que terminemos esta reunión, ¿ok? Tu cerebro es básicamente lo que tú consumes. Y la dieta es uno, pero son 5 neuroprotectores que tienes que tener para cuidar a tu cerebro. Si supiéramos cómo funciona el cerebro, jamás te irías a tu cama con el celular en tu cara. Hay que tener mucho cuidado con la información que le damos a nuestro cerebro, porque él no puede distinguir lo que es realidad de lo que no, básicamente. Pero como puedes tener un adolescente a tus 50, 55 años, 60, 65 años. O sea, no hay una edad en la que tengas que acabar la adolescencia, ¿vale? De hecho, tu cerebro es adicto al placer, a la edad que tengas, es adicto al placer. O sea, no le importa, la cosa es sentirlo. O sea, un cerebro lector es un cerebro que está cultivado. Ya no hay pensamiento crítico sobre lo que estás consumiendo. El resultado son generaciones que cada vez son más tontas. El impacto es terrible. Una sola noche de no dormir tiene un impacto en tu cerebro. El hecho de que en la adolescencia consumas grandes cantidades de alcohol tiene un impacto en tu cerebro. Bienvenidos a un nuevo episodio de 360 Podcast. Hoy estamos aquí con la doctora Alicia Vargas. Doctora, bienvenida al programa. Gracias. Y para dar inicio a esta charla, si podría dar el contexto de quién es usted y a qué se dedica. Vale, bueno, como me presentaste, soy la doctora Alicia Vargas Condarco, soy médico, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Me he especializado en España dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo y también en neurociencia cognitiva. Cuando volví al país, realicé muchos trabajos en la parte privada, creé una fundación para niños autistas, actualmente trabajo en un centro para niños con trastornos del neurodesarrollo, apoyando al centro, y también soy docente universitaria en las carreras de medicina, psicología y eventualmente enfermería en algunas universidades privadas de La Paz. ¿Qué la llevó a escoger su carrera y especialización? No sé si nos puede contar un poco. La carrera sabía que tenía que ser médico desde mis 9 años, ¿no? O sea, soñaba con ser médico. O sea, si hay gente que no sabe lo que quiere cuando egresa, ¿verdad? Pero yo ya lo sabía a los 9 años, soñaba con estar ahí con la bata blanca y trabajar. Pero la vida te lleva por otros terrenos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, tuve la oportunidad de salir del país y ver que la medicina en realidad tiene otras áreas que es donde puedes abarcar, ¿no? No es la típica tradicional, digamos, de las especialidades que conocemos. Y ahí conocí muchos pacientes que tenían lo que se llama como trastornos del neurodesarrollo y me fascinó el hecho de que el cerebro sea el órgano más complicado que existe y de hecho si te pones a pensar es el órgano, el único que se estudia a sí mismo. Claro, sí, es verdad. Entonces, aparte de ser complejo, era el órgano del que menos sabemos. Conocemos mucho de otros órganos, pero de este en específico no. Entonces se abrió un mundo cuando empecé a estudiar esto para buscar la causa de estos trastornos, aprender a tratarlos, dar una respuesta a los padres que tenían este tipo de familia o hijos con estos trastornos, pero también me fascinó tratar de entender cómo funciona el cerebro y a partir de cómo funciona el cerebro tratar de entender la conducta humana.
Y es por eso que trabajo, digamos, con psicólogos, trabajo con psicopedagogos y básicamente también doy clases en la carrera de psicología, ¿no? Para que los chicos de psicología pues tengan una base en lo que es cómo funciona básicamente el cerebro, que es la materia prima para ellos, ¿no? Es sobre lo que van a trabajar. Correcto. Y es simplemente que había muchas preguntas y había pocas respuestas y quería las respuestas, ¿no? ¿Y cuáles son esos trastornos más comunes que ha podido ver a lo largo de su carrera? Dentro de lo que yo estudié, básicamente la mención que seguí era autismo. Entonces, trabajé mucho con niños con autismo, adolescentes con autismo, en España primero y luego acá. Sigo eso, ¿no? Seguimos trabajando con niños con autismo, aunque también en el centro que colaboro, pues vemos niños con otros trastornos también, como famoso TDA o trastornos de, digamos, déficit intelectual, tratamos con síndrome de Down y otras características, otros problemas. No, síndrome de Down no es trastorno del neurodesarrollo, pero tiene por ahí algo que podemos hacer, ¿no? Para ayudar. Interesante, qué interesante. No sé si nos puede comentar qué tipo de cambios experimenta el cerebro justamente en el desarrollo, ¿no? Desde que somos niños Uy, hasta que pasamos hacia la adolescencia, digamos. ¿cuánto tiempo tiene? Vale, primero tienes que entender que vamos a poner unos parámetros, ¿vale? Primero antes de empezar. Perfecto. Todo lo que yo te cuente acá no es opinión de la doctora Vargas, no es algo que yo crea, ¿bien? Son estudios científicos que se han realizado a nivel mundial y cosas que ahora se sabe que cómo funciona el cerebro, lo cual ha hecho que muchos mitos del cerebro se caigan. Claro. Y eso a mucha gente pues no le gusta mucho. Correcto. La neurociencia cognitiva ha abierto una frontera de cómo funciona el cerebro en vivo y podemos explicarlo y entenderlo un poquito más, no es que lo conocemos, un poquito más. Entonces, todo lo que yo te diga no es, digamos, un determinismo, ¿no? No es que así va a ocurrir, porque siempre sale, cada vez que hablo de estas cosas y damos clases, incluso cuando estoy dando clases, siempre sale el que levanta su mano y dice, yo no soy así, ¿no? O sea, la excepción a la regla existe. Exacto. Está ahí, entonces no lo tomemos como un determinismo, ¿ok? Segundo, tenemos que entender que nuestro cerebro, básicamente, somos una de las pocas especies que llega al planeta con un cerebro inacabado. Ya venimos con un cerebro inacabado y esa es una de las fortalezas más grandes que tiene el Homo sapiens. Por eso hemos llegado a ser Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Un cerebro inacabado te da la posibilidad de adaptarte al medio ambiente, al entorno. Bien, si vendríamos a este planeta con un cerebro acabado, como por ejemplo las tortugas de mar, que la mamá tortuga llega a la playa, pone los huevos y se va, ¿no es cierto? Las tortuguitas bebés eclosionan el huevo, pero no hay nadie que, si te das cuenta, en la playa con un letrero luminoso que diga, ya está la playa, sigue por acá, aquí está, ¿no? No hay nada, siguen la luna y códigos genéticos que están ya ahí en su cerebro con el que nacen, que les indican qué hacer y cómo sobrevivir. Nosotros no. Si dejas un bebé sin un cuidador primario, va a morir. Bueno. No hay nada. Entonces, el cerebro con el que nacemos está inacabado. Se va a ir estructurando a medida que nosotros vamos viviendo, a medida que vamos teniendo experiencias y obviamente depende del contexto en el que nos vamos a desarrollar, cuán bueno va a resultar ser nuestro cerebro. Entonces, depende mucho del contexto. Y ahí empezamos a hablar de las etapas evolutivas, ¿no? Y cada etapa evolutiva pues tiene sus características. Tenemos a la infancia con todas sus características y tipos de pensamiento, y la adolescencia, que es una etapa muy interesante en el desarrollo del cerebro. Y luego tenemos la etapa de la adultez y la adultez tardía, ¿no? Pero cada una tiene sus características y cómo resuelvas cada etapa va a depender de tu ambiente, de factores externos, como por ejemplo la comida, la dieta que sigues, el tipo de actividad que tienes, el ejercicio que realizas, tu contexto familiar. Todas esas cosas tienen que ver con tu cerebro. Y es que el cerebro se reestructura todo el tiempo. O sea, se está construyendo todo el tiempo. Para que entiendan, o sea, el cerebro con el que hemos empezado esta reunión no va a ser el mismo cerebro con el que terminemos esta reunión. Wow. ¿Ok? Entonces, tu cerebro se reestructura a cada instante. Se está cambiando de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Entonces, el cerebro es algo que difícilmente le vamos a poder seguir la huella, porque no hay un cerebro tipo. De cada uno de nosotros, el cerebro es completamente distinto.
Entonces es muy difícil tener un modelo, digamos, con el que podamos decir el cerebro es así, funciona así, ¿no? Claro. Y cada vez vamos a aprender un poquito más de cómo funciona el cerebro. Y de lo que mencionaba del tema de la comida, de la alimentación, que también influye, ¿de qué manera influye? Porque Hoy es uno terrible. desde fuera, claro, yo digo, la alimentación solo influye, no sé, uno en la estética, dos en la salud, sea digestiva, qué sé yo, o enfermedades que te La podría dar, energía. la energía, claro, muchos aspectos, Yeah. pero no me imaginaba, no me imagino de qué manera en el cerebro como tal, Ya, en realidad al intestino se lo conoce como el segundo cerebro. Es tan la importante que microbiota. se lo conoce así, ¿ya? Tiene neuronas, o sea, el intestino también tiene neuronas. Entonces, hay un eje que se llama cerebro-intestino. Y lo que sucede en el intestino determina un poco qué funciona en el cerebro. Una flora microbiana normal, ya no alterada, entonces ayuda a la absorción adecuada de los alimentos cuando tú los ingieres. Una buena calidad en los alimentos determina funciones cognitivas o a nivel del cerebro. ¿Qué quiere decir? Hay neurotransmisores que son los químicos que llevan la información en el cerebro, cuya base para que se formen depende de lo que tú comas. Ok. ¿Ok? Entonces hay alimentos, por ejemplo, ricos en triptófano, que es el elemento básico para producir serotonina. Entonces, si mi dieta es adecuada en triptófano, yo voy a producir cantidades adecuadas de serotonina, ¿bien? O de, qué sé yo, dopamina. O la flora microbiana va a ser importante para determinar cómo se produce el glutamato y el GABA, que son neurotransmisores que son muy importantes en tu cerebro. Eso es de la alimentación, pero hay otra cosa, otro factor también súper importante, y es qué tipo de flora microbiana tú tienes. Entonces se divide la flora microbiana. Primero, no soy nutricionista, ¿va? Hay nutricionistas que lo harían súper mejor, mucho mejor que yo. Pero hay dos grandes familias en la flora microbiana. Una son los firmicutes y otros son los bacteroidetes. Ok. Los bacteroidetes son una flora microbiana que todos deberíamos tener. Esta flora microbiana le encanta la fibra, ¿ya? Y cuando hay fibra en la dieta, esta flora microbiana se reproduce. Esto hace que tu digestión sea adecuada. Los firmicutes, para hacerlo súper fácil, ya les encanta el azúcar. Entonces, cuando tú consumes azúcar, los firmicutes se multiplican. El problema es que son adictos al azúcar. Entonces, cada Ya. vez que tú consumes azúcar, y te vas a dar cuenta que cuando la gente come algo con azúcar, por ejemplo, yo te invito a una galleta ahorita, tú no tenías hambre, ¿ya? Pero comes la galleta y inmediatamente quieres comer todo el paquete, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque los firmicutes les has dado lo que ellos necesitaban y empiezan a reproducirse. Entonces, estos firmicutes y esos bacteroidetes tienen que estar menor cantidad de firmicutes y mucha cantidad de bacteroidetes para que esto funcione bien. Ahí, Lo perdón que que... le corte, para aterrizarlo sería en ese sentido el tema de la fibra, que decía una alimentación alta en verduras y por otro lado, claro, baja en azúcares y ultraprocesados, En ¿no? realidad no deberíamos consumir azúcar, Ok. básicamente, Directamente. directamente. El ser humano no consumía azúcar en proceso evolutivo, o sea, de naturaleza no tenemos que consumir. El azúcar es algo que se ha añadido a la dieta y que ahora te parece imposible dejar de consumirla, ¿ok? Pero si tú dejas de consumir azúcar por un espacio de hasta 25 días, recién vas a empezar a sentir el sabor real de la comida. Y ya no vas a necesitar el azúcar. El azúcar no es buena para nosotros. Altera nuestra flora altera nuestra flora microbiana, aumenta firmicutes, lo cual aumenta procesos inflamatorios a nivel del intestino. Y estos procesos inflamatorios van a llegar también a tu cerebro. Entonces, alguna vez han debido escuchar que gente que consume mucha cantidad de azúcar, como Coca-Cola al día, ya, estas personas van a tener un proceso inflamatorio en su cerebro. Entonces sus cerebros están inflamados, lo cual lleva a ciertas características o síntomas como el dolor de cabeza. Entonces hay mucha gente que tiene dolor de cabeza, se siente cansado, aunque tomes mucho azúcar o cosas, al final te sientes cansado, ¿no es cierto? Y es porque en realidad no le estás dando energía a tu cerebro. El cerebro consume dos cosas, oxígeno y glucosa, pero no la glucosa que viene del azúcar. ¿Ok? Consume la glucosa que viene de los carbohidratos buenos. Claro. Entonces, al consumir azúcar no le estás dando energía a tu cerebro y eso está provocando que tu cerebro haga un esfuerzo extra para seguir con las actividades que tú tienes. Entonces, hay que saber muy bien qué comer. Los alimentos procesados, aquellos que vienen con fecha de caducidad y que tienen tantas grasas saturadas, digamos, tampoco son fuente de energía para nosotros.
Entonces, ¿qué hace tu cuerpo cuando le das una gran cantidad de energía? Que no la va a consumir, la guarda en grasa, ¿no? Claro. Y en un tipo de grasa que se llama grasa blanca, y esta grasa es la que te hace engordar, pero no ayuda a tu cerebro en ninguna de sus funciones. Claro, no lo alimenta como no tal. lo alimentas. Entonces, todo el tiempo tú te estás exigiendo mucho más a tu cerebro con una mala dieta. Entonces, tienes que mejorar la flora microbiana, pero también tienes que mejorar la alimentación que tienes para mejorar el funcionamiento de tu cerebro. Tu cerebro es básicamente lo que tú consumes, ¿no? Si tú le das una mala alimentación, tu cerebro no va a funcionar como debería funcionar. Claro, a su máximo potencial, Claro, digamos. de ahí esa frase es que somos lo que comemos. Somos lo que comemos, básicamente, ¿no? Entonces, hay ciertos asesinos silenciosos en tu casa en cuestión de la dieta. El azúcar es uno de ellos, los fritos. Nadie debería consumir comida frita y refrita peor, ¿no? Pero la dieta de nosotros, ¿qué es? Pollo a la bróster, hamburguesa, papas fritas, y te encanta, ¿no? Y si le pones salsa, mucho mejor. La salsa es bien interesante porque como tú le pones papas fritas y mayonesa, la mayonesa tiene elementos que van a hacer que tu cerebro estimule una sola zona que se llama de la recompensa. Entonces, cuando tú empiezas a comer papitas con mayonesa, vas a ver que te vas a acabar todo el plato, ¿no? Pero si comes papas sin mayonesa, vas a ver que te vas a limitar mucho más antes. Entonces, ese circuito se va alterando. Es como que tu cerebro dice, ok, esto me gusta, entonces voy a hacer que tú sigas comiendo eso para que lo que me gusta me lo das. Básicamente. Que serían básicamente ahí los carbohidratos, digamos. No, los carbohidratos son buenos, o sea, hay buenos carbohidratos. Lo que no son buenos son los alimentos sobresaturados o los que tienen fecha de expiración. Los ¿no? ultraprocesados. Los ultraprocesados. Los carbohidratos refinados en realidad. Y las azúcares refinadas, ¿no? El pan tampoco, las harinas tampoco son buenas. Entonces tienes los azúcares, las harinas y los fritos, las cosas con aceite, aquellas que deberías evitar, ¿no? Pero en el caso de la harina sería o sea, las de trigo o en general cualquier harina. En general cualquier harina. O sea, el pan, digamos, es alimento de todo el mundo, ¿no? Claro. Por su precio y todo eso. Y la harina viene fortificada con ácido fólico y hierro por políticas de salud pública. Y está bien su consumo. Pero hay gente que, imagínate, consume mucha cantidad de esta comida y ya comer tortas, comer quequecitos, comer panquecitos, comer galletas, ya no es algo que te beneficia nutricionalmente. ¿Bien? Es bien fácil, agarren una Oreo y enciendan un mechero debajo de la Oreo y vas a ver el olor que desprende la Oreo. Ya, y se va a quemar. Algunas realmente se encienden, igual que los Doritos, ¿no? Por la gran cantidad de elementos tóxicos que tiene y cosas. Por los conservantes. Conservantes y todo eso. Entonces, eso te estás metiendo a tu cuerpo, ¿bien? Y con eso estás haciendo que funcione tu organismo. Entonces, tiene tantas implicaciones que después nos preguntamos por qué esta persona no aprende tan rápido como esta otra que se alimenta adecuadamente, ¿no? Y la dieta es uno, pero son 5 neuroprotectores que tienes que tener para tu cerebro, para cuidar a tu cerebro. Lo gracioso, ¿sabes qué es? Que tu cerebro es el órgano más importante que tienes y es el único que no puedes prescindir. Porque puedes vivir sin otra parte de tu cuerpo, sin piernas, sin brazos, te puedo hacer hasta el corazón. Hay trasplante de corazón, lo que tú quieras, pero tu cerebro no. O sea, ahí está todo, tu identidad, quién eres, cómo sientes y todo, tu conexión con el mundo. Y dependes de ese órgano, pero increíblemente es al que peor tratas. No duermes bien, no comes bien, no haces ejercicio, no tienes no cultivas tu cerebro, ¿bien? Y tampoco tienes un relacionamiento social adecuado. Esos son los 5 puntos que más mencioné. El estrés, ¿no? Entonces no manejas bien el estrés. Entonces esas agresiones que le sufre el cerebro constantemente determinan también cómo va a responder tu cerebro al contexto, ¿no? Wow. Y es así, si tú entiendes eso, que entiendes por qué la gente se comporta como se comporta, ¿no? Y por qué tiene esas actitudes que tiene y por qué tiene tantas limitaciones también en algún momento, ¿no? Con todo esto yo creo que es simplemente falta de información, entonces, ¿no? De que la gente no sabe por qué tiene algunos problemas como los que está mencionando. Claro, como decía, es totalmente silencioso porque muchos de nosotros no nos imaginamos el daño que le podemos estar ocasionando con este tipo de acciones, ¿no? Claro, la gente, por ejemplo, toma como algo normal no dormir.
Claro. ¿no es cierto? O amanecerse, o qué lindo año nuevo y voy a ir a paranear toda la noche, ¿no? Y está bien de vez en cuando, o sea, necesitas diversión. Pero imagínate que tengas el hábito de despertarte a las 6 de la mañana, un adolescente típico, digamos, ¿no? De nuestra ciudad que va al colegio en la mañana. Entonces despierta a 6 de la mañana y ¿a qué hora ha dormido? 12. 2 de la mañana o a veces 1, 2 de la mañana. ¿Y cómo ha dormido? Con su celular en su cara, ¿no ves? Claro, Y y se no ha duerme, descansado. claro, y no ha descansado. Pero es que el sueño es tan importante para la salud del cerebro que la mayoría no entiende que tiene que dormir por lo menos entre 6 y 8 horas al día, ¿bien? Pero de buen sueño, no de un sueño malo, de buen sueño. Y mucha gente no entiende la necesidad y la importancia de, por lo menos, por ejemplo, invertir en un buen colchón, invertir en una buena almohada, que tu ambiente donde vayas a dormir sea algo agradable, no sea algo estresante, Claro. que tenga una temperatura adecuada, que tu ropa de cama sea la adecuada, porque te la pasas un montón de tu vida durmiendo. Y el sueño es muy importante para el cerebro porque en todo lo que tú vas haciendo en el día, todas las actividades que tienes, tu cerebro obviamente anda funcionando, ¿no es cierto? Entonces el cerebro es como, voy a usar una analogía, es como si se hinchara, ¿ok? Se dematiza, o sea, se hincha. A lo largo del día. A lo largo del día. Cuando tú vas a dormir, el cerebro, si valga la analogía, se deshincha. Pero ¿qué pasa si yo corto o reduzco las horas del sueño y no le doy esa capacidad al cerebro o ese espacio, digamos, en que vuelva a estar bien? Y le exijo al día siguiente, ya que tengo matemáticas en la primera hora del colegio, ¿no? Entonces no he dormido bien. Los adolescentes se despiertan de mal humor porque no han dormido bien, ¿ok? Y con el cerebro, como dicen, apagado, hasta más o menos las 10 de la mañana, ¿ok? Entonces, las primeras horas de clases, lo interesante es que los colegios les ponen las materias más duras, porque entendemos que vienen de Con más dormir energía. y con Con más energía, cuando es lo contrario, vienen cansados de no haber dormido Y recién con el cerebro. retoman. Claro, y después de las 10 de la mañana es como si su cerebro se encendiera y pueden aprender. Entonces, si entendiéramos eso, cambiaríamos incluso cómo son las currículas de los colegios y las horas de ingreso. Claro. Un dato interesante es que acá pensamos que los adolescentes tienen que entrar a primeras horas de la mañana porque son grandes y tienen energía y qué sé yo. Y a los pequeñitos les hacemos entrar más tarde, ¿no? Sí. ¿A qué hora duerme un niño pequeño? 9, 8, 9 ya de la está noche. durmiendo. Debería. O sea que él ha completado los ciclos de sueño y tranquilamente está activo temprano. En otros países como en el Reino Unido o en Canadá ya se ha hecho este experimento hace muchos años y han hecho que los adolescentes entren tipo 9 de la mañana. Y solo este cambio de hábito ha aumentado el rendimiento escolar hasta un 30% en el aprendizaje. Pero es, como tú dices, no es falta de información. Si supiéramos cómo funciona el cerebro, jamás te irías a tu cama con el celular en tu cara. Claro. Nunca lo harías, ¿no? Porque el celular, la luz que estás poniendo, o sea, que estás recibiendo en tu cerebro, está impidiendo que una hormona que se llama melatonina se concentre, que es la hormona necesaria para el sueño, ¿bien? Y cuando tú le pones luz a tu cerebro, le estás engañando y le estás diciendo, sigue el día. Entonces, ¿qué neurotransmisor hormona estoy produciendo? Cortisol. Y el cortisol es el que te hace mantener activo, alerta. Entonces eso dificulta tus horas de sueño, ¿no? Y estás lesionando de alguna manera tu cerebro. Pero y en ese sentido, ¿cuánto tiempo antes sería recomendable 2 dejar horas. todos los aparatos, O digamos? tal vez mejor, claro, ¿cuál sería esa rutina nocturna que usted recomendaría para tener un descanso realmente reparador? Ya, se llama higiene del sueño, ¿ya? Ok. Entonces hay algunos parámetros muy generales que puedes tomar. Por ejemplo, la última comida tendría que ser alrededor de las 7 de la tarde. Y no tendría que ser una comida con mucha cantidad de calorías, tendría que ser una comida más light, ¿no? Más ligera. La última bebida que tú vayas a tomar alrededor de las 8 de la noche. Y tendrías que irte a dormir alrededor de las 10, 11 de la noche, para así completar los ciclos de sueño y al día siguiente haber completado, digamos, y ayudado a tu cerebro a todo ese proceso de desintoxicación que tiene que tener. Pero ¿qué hace la gente? Come tipo 9, 10 de la noche y le mete una pizza, ¿no? Con Coca-Cola encima. Y luego se va a su cuarto y se pone su celular delante de él.
y está tan enfrascada en su celular que no se da cuenta. A veces se duermen y el celular a la cara les cae, ¿no? Entonces estás engañando a tu cerebro y estás lesionando tu cerebro. Tampoco deberías trabajar en tu cama. O sea, llevar tu laptop, ¿vale? A tu cama no se debería dar, porque tu cerebro lo que entiende es trabajo, estrés, cama. Entonces ya no es un lugar donde yo voy a descansar la cama, sino es un lugar en el que se convierte en trabajo y estrés para tu cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que le damos a nuestro cerebro, porque él no puede distinguir lo que es realidad de lo que no, básicamente. Entonces, lo que le damos es con lo que trabaja. Bien, entonces hay mucha gente que tengo sueño, me meto a mi cama y mi laptop y estoy trabajando, ¿no? Entonces estoy generando esto y ya no voy a descansar adecuadamente. Claro, porque en la misma cama me voy a echar y Claro, me voy a dormir, entonces ¿no? ya es algo que está mal, ¿no? Pero son parámetros. Ahora, no necesitas llevarlos todos al pie de la letra, sino que vayas cambiando ciertos hábitos como la comida, como no ir con tu celular a dormir, como respetar las horas del sueño, un ambiente cálido, una buena almohada, un buen colchón. Entonces eso genera un buen sueño y van a ver la diferencia que hay al día siguiente. Claro. Porque a veces la gente se despierta al día siguiente y dice, ¿por qué? Me siento como si un camión me hubiera pasado por encima, ¿no? Es cansado, agotado, con dolor muscular. Y es porque no estás cumpliendo el rol del sueño, ¿no? No se está cumpliendo este espacio que tienes que tener. Claro, como tal no hay descanso reparador, digamos, ¿no? No. Sí, ya hemos tocado el punto de la alimentación, ahora el descanso. ¿Cuáles serían esos otros tres El puntos? estrés. El Tenemos que estrés. saber aprender a manejar el estrés, ¿no? Y este es el punto ya más difícil para la gente. Pero ahora está llegando a nuestro país todo lo que es mindfulness, digamos, que Sí, son técnicas de meditación, que es la conciencia plena, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a meditar, ya sea la técnica que utilices, ese espacio en el que tú tienes conciencia de tu cuerpo, controlas la respiración y ayudas a bajar el cortisol y todos estas hormonas del estrés, del estar alerta, digamos, ayudas a tu cuerpo a relajarte, manejas mejor el estrés, ¿no? Y es tan importante manejar el estrés porque va a hacer que no presentes muchas patologías o sea, cuando vayas avanzando en la vida, pero también tiene que ver con procesos de aprendizaje. Entonces, un niño, por decirte, que vive violencia, que vive un estado caótico, un ambiente muy tóxico, vive en un ambiente de estrés constante. El cortisol, que es la hormona que se produce a nivel de la cápsula suprarrenal, ya tiene un efecto en el cerebro bien interesante. Uno de sus efectos es que retrae las dendritas a nivel de las neuronas y también las espinas dendríticas. Entonces, lo que hace es, si dos neuronas tenían que comunicarse para establecer comunicación, para pasar un aprendizaje o mejorar un aprendizaje, al retraerse las espinas y las dendritas no se va a dar esto de la manera adecuada, ¿no? Entonces, desde ahí ya tiene una implicación, ¿no? Y otras muchas más en el cerebro. Pero el bajar el estrés es muy importante. Entonces, no sabes meditar, se te complica mucho, pues tienes que trabajar herramientas que te permitan manejar el estrés, ¿no? Hay cosas claro. que no vamos a cambiar, cosas que no dependen de ti. Entonces tienes que ser capaz de decir, ok, hasta aquí lo dejo o me sigo fustigando ahí, tratando de arreglar cosas que no van, ¿no? Entonces es mucho de madurez también a nivel de tu cerebro, cómo manejas el estrés, ¿no? Entonces ahí el típico consejo sería, bueno, tratar de entrar a la meditación, pero claro, como usted dijo, hay mucha gente que tal vez dice, no sé, yo, para mí no es la meditación, por X o Z motivo. Tal vez qué otras Alternativas. herramientas que tal vez yo tomaría en cuenta, salir a dar un paseo, por ejemplo, creo que al menos a mí me ayudaba mucho. Sí, o sea, en realidad tu cerebro es súper interesante y hay una parte de tu cerebro que es el lóbulo frontal, ya es la parte que tenemos aquí. Es el gerente ejecutivo de tu cerebro, ¿ok? Es el director de orquesta básicamente. Este director de orquesta tiene la capacidad de lo que se conoce como funciones ejecutivas en el cerebro, o sea, es la capacidad de planificación, llevar a cabo el plan, evaluar si has llegado al objetivo, poder cambiar de plan si no has resultado las cosas como tú querías. Ese proceso es un proceso madurativo que se tiene que dar en tu vida.
¿ok? Entonces, llegar al punto, yo le llamo punto caramelo, en el que tú puedas decir, tengo muy buenas funciones ejecutivas, quiere decir que tú puedes manejar de manera adecuada todo lo que viene en tu contexto, ¿no? Entonces, planificas bien. Si planificas bien, el estrés va a bajar porque vas a hacer las cosas de buena manera, ¿no? Viendo tiempos, viendo tus capacidades, un montón de cosas. Vas a determinar qué cosas necesitas para ejecutar tu plan. Vas a evaluar si tu plan es lo que querías o no querías y vas a tener capacidad de cambiar un poquito si no está resultando en forma adecuada. Eso no todo el mundo lo tiene, Claro. ¿vale? No lo tiene. Entonces, cuando no lo tienes, el estrés aumenta muchísimo más, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso madurativo. ¿De qué depende la madurez del lóbulo frontal? Ahí está el quid del asunto. Ahí está el problema de tu contexto, ¿vale? Ok. O sea, de ahí depende cómo va a madurar tu lóbulo frontal. Y ahí entra todo el proceso evolutivo, ¿no? Y ahí nos podemos hablar un montón, ¿no? O sea, del cerebro adolescente y por qué es adolescente y por qué diferencia con el cerebro adulto, qué es lo que hace que haya ese paso de la adolescencia a la adultez, ¿no? Claro, esa etapa es muy crítica, ¿no? En realidad, Sí. para el desarrollo. Ahí sí, es importante esa etapa porque en realidad tienes que entender que hay una gran diferencia entre no poder hacer algo y no querer hacer algo, ¿ok? Cerebro del adolescente, si yo abriera el cerebro de un adolescente, y siempre se lo digo a los estudiantes, yo encontraría un letrero ahí en el lóbulo frontal que dice área en construcción, no molestar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no está acabado ese cerebro, está en proceso de estructuración, de especialización básicamente. Se está especializando en lo que vas a hacer en el resto de tu vida. Entonces, el periodo de la adolescencia, y aquí hay que aclarar dos términos, no es lo mismo hablar de pubertad que de adolescencia, y mucha gente confunde los dos términos y creen que son sinónimos. No es así. La pubertad es un proceso de maduración biológica que tiene una edad de inicio, que puede depender del clima, la alimentación, el ejercicio. Esos factores determinan cuándo se inicia la pubertad, ¿ya? Y tiene una edad en la que va a finalizar, que es cuando se maduran los órganos sexuales, básicamente, y ya estás listo para tener una descendencia. La adolescencia puede, y aclaro bien, puede coincidir con el inicio de la pubertad. Lo interesante es que no tiene una fecha de acabar. ¿Ya? Entonces puedes tener un adolescente, depende de su contexto, de 15 años, como puedes tener un adolescente, o sea, 15 años y empieza su etapa de adultez emergente, pero como puedes tener un adolescente a tus 50, 55 años, 60, 65 años. O sea, no hay una edad en la que tengas que acabar la adolescencia, ¿vale? Y cada vez, por el contexto social y político y económico que vivimos, la adolescencia está siendo cada vez votada, digamos, a más edad, ¿no? Más tardía. Más tardía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes ven y hablan con sus abuelos y les preguntan a qué edad tú te casaste, les van a decir, no sé, pues 15 años, Claro, 17 20, no años. sé más. Claro. 20, ya tenía Sí. 2 hijos, casa y ya estaba ahí, ¿no? Wow. Gerente Claro. más o menos de la compañía. Tus papás ya se casaron un poco más tarde y ustedes ni pensar, ¿vale? O sea, generalmente. Pero ¿qué sucede? Antes, cuando se casaban, y era una frase que decían, el casado casa quiere, o sea, te casabas y te independizabas. Ahora, por cuestiones económicas, cada vez retrasas mucho más el hecho de poder salir de tu casa, y a veces no es que no quieres, sino que económicamente ya no te da para ser independiente. Entonces, eso es un factor muy importante para que no culmines tu adolescencia. Porque puedes ser muy independiente afuera en tu trabajo y todo, pero abres la puerta de tu casa y ¿en qué te convertiste? En el hijo. En el hijo, ¿no? Entonces tu rol de hijo nuevamente está ahí. Por lo tanto, tu capacidad de independencia, de hacerte incluso, ¿cómo te explico? Tomar en serio tus decisiones o llevarlas hacia adelante. Eso no está ahí, porque sabes que tienes un respaldo, que está ahí tu mamá y tu papá. Claro, el ser totalmente independiente. Digamos, Responsable. O sea, ahí se acabaría la adolescencia, ¿no? O sea, se dice que la adolescencia tiene algunas cosas que tienes que completar, o sea, ser independiente económicamente, pero no económicamente de irte a un departamento y decirle, mamá, págamelo el alquiler, Exacto. No, sino económicamente independiente, emocionalmente, entre comillas, independiente. O sea, son factores que determinan que tú has madurado. Pero vas a ver que cada vez ese proceso de madurativo está cada vez más y más tarde, ¿no?
Y esos son los factores que determinan que ese cerebro todavía no madura. Entonces entiendes que haya gente que pues se enoje de cosas que no debería, que grite por cosas que no debería, que diga voy a hacer tal cosa y no cumpla, o que te choques en el auto, ¿no? Lo típico, y que salgas y wow, o sea, se acabó el planeta, cuando lo que deberías decir es, ok, tengo seguro, ¿no? Y tú también tienes seguro, entonces que vea. O la primera pregunta lógica sería, ¿está bien? ¿Estás bien? En vez de decir, mi auto, no, y cosas así. Entonces hay muchas características de un cerebro adolescente que se ve en personas que ya son y deberían ser adultas. ¿Sabes qué es lo trágico? Que ese cerebro que no es adulto, que todavía es adolescente, está criando un adolescente. Sí, totalmente. ¿Entiendes? Y ahí está el problema, ¿no? Porque les exigimos a nuestros hijos adolescentes que se comporten como adultos cuando no pueden hacerlo, y cuando nosotros deberíamos ser los que pongan los límites, que un cerebro adolescente requiere límites para justamente madurar, ¿ya? No los ponemos y estamos ahí, ¿no? Echando a perder más que ayudando en algunas ocasiones, ¿no? El adolescente, el cerebro tiene ciertas características. Te decía que está inacabado. ¿Por qué? Porque todavía no está conectado, ¿ya? O sea, el lóbulo frontal se está conectando con las áreas posteriores del cerebro. Entonces está dando un proceso que se llama mielinización, y también poda neuronal, que es muy técnico a veces explicar esto, pero es un cerebro que no está todavía acabado, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿qué sucede? Es un cerebro que responde mucho al placer. Es un cerebro hedónico, básicamente. Le encanta el placer. De hecho, tu cerebro es adicto al placer. A la edad que tengas, es adicto al placer. Y no le interesa qué le va a dar el placer. O sea, no le importa. La cosa es sentirlo, el cerebro. Entonces, es por eso que el adolescente en esa edad es muy fácil que tome sustancias o pruebe cosas, porque su cerebro le pide eso, ¿no? Y al mismo tiempo no tiene un lóbulo frontal que vaya a controlar esa conducta, porque ese lóbulo frontal está en proceso de maduración. Entonces no hay el que le ponga la bandera roja y le diga, oye, no hagas esto, ¿no? Entonces las características del adolescente de irse en contra de la autoridad tiene que ver con el cerebro. Las características de fácilmente entrar en adicciones de cualquier tipo también tiene que ver con el cerebro. Entonces, ¿qué necesita ese cerebro de adolescente? Estructura. Necesita límites, pero límites claros, ¿no? Pero no límites que porque yo me dé la gana y te diga que no vas a hacer eso, sino que límites que sean buenos para el desarrollo de tu cerebro. No porque sea un capricho, sino que te explique básicamente por qué no lo estás haciendo. Y los adultos somos los llamados a poner esos límites para los adolescentes. Pero el problema es que a veces encuentras adultos que siguen siendo adolescentes, ¿no? Claro. Y ves muchos ejemplos en el colegio o en los colegios, ¿no? Ves mamás que, un típico ejemplo, la profesora te dice mañana vas a traer tal cosa o vas a venir uniformado porque es educación física y el colegio tiene su uniforme. Y no falta la mamá que dice que ¿por qué tiene que decirle que mi hijo tiene que venir uniformado? Mi hijo puede venir como quiera. ¿Qué está escuchando tu hijo? Que no hay autoridad, que es bueno ir en contra de esa autoridad, ¿entiendes? El desacato. Entonces estás dándole un mensaje a tu hijo que la autoridad no se debe respetar, pero al mismo tiempo tú le quieres decir a tu hijo que te respete a ti, que tienes la autoridad. Entonces esa ambigüedad en el mensaje no ayuda a ese cerebro a que se desarrolle, ¿no? Y así hay un montón de ejemplos, ¿no? Un montón de ejemplos que día a día tú los ves en cómo se maneja, digamos, a los adolescentes, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que, o sea, en la época de la adolescencia es una etapa crítica para el cerebro y debería ser el momento en que más lo cuides, ¿ok? Piensa que es un cerebro en el que el adolescente quiere romper límites, quiere probar hasta dónde puede llegar, va a ir en contra de la autoridad. Es fácilmente un cerebro que se puede volver adicto. Y es el momento en que los papás dicen, está bien que farres, si lo haces en casa. ¿No ve? O sea, está bien que vayas a una fiesta y que la entrada sean 2 botellas de whisky. Está bien. Ahora pensá, 80 tipos en una fiesta, con 2 botellas de whisky cada uno, ¿a qué está haciendo? Claro, las consecuencias. ¿No? Entonces, si ese cerebro del adolescente no ve las consecuencias, ¿quién es el que debería verlas? Los adultos. Los adultos, claro. Pero no las ven.
Y entonces, ¿por qué no las ven? Porque también Porque tienen también vestigios de tienen, adolescentes. claro, no tienen un cerebro que todavía esté completamente maduro, ¿no? Pero y en ese sentido, digamos, ¿cuál sería teóricamente un margen correcto, digamos, para culminar la etapa de la adolescencia? Cuando completes la adolescencia es cuando seas completamente autónomo. Ah, no, claro, pero yo le decía, digamos, si pudiéramos ponerle un margen, digamos, de edad correcto, entre comillas, que debería culminar la adolescencia para que sea, o sea, para que esto no se estire, porque asumo que deben haber consecuencias mientras más se estire la adolescencia, o sea, esta adolescencia tardía, digamos, ¿no? Claro, es el síndrome de Peter Pan, ¿no? Es el eterno niño, el que va a tener dos, Ya. 3, 4, 5 parejas, 7, 8 hijos por todo lado, el que renuncia a los trabajos y nunca es su culpa, ¿vale? Ujú. Jamás es su culpa, es culpa del gerente, y es mala fe, ¿no? Yo hice el trabajo, pero el mío fue el más criticado. O sea, siempre son personas que siempre van a echar la culpa a los demás y nunca van a asumir su Responsabilidad. responsabilidad. El final de la adolescencia ha ido variando en el tiempo, como te decía, ¿no? Ujú. Antes coincidía con el de la pubertad, porque a esa edad generalmente la gente se casaba y asumía responsabilidades. Después ha ido subiendo y se ha dicho, actualmente se utiliza o se maneja el parámetro de 25 y 35 años. ¿Ya? Generalmente la mujer es la que logra salir de esta etapa mucho más antes, madurativamente, hormonalmente y todos factores que tienen que ver con eso. Y el hombre generalmente tarda más en salir de la adolescencia. Y ese es el parámetro 25 y 35 años. 35. Sin embargo, hace un tiempo, hace 2 años más o menos, en un congreso que hubo en España, en Burgos básicamente, salió el dato de que actualmente se cree que la adolescencia puede llegar hasta los 55 años. Wow. Entonces vemos casos, por ejemplo, en España, que hay casos en los cuales los padres han hecho un juicio para sacar a su hijo de su casa. ¿No? Han pedido que el juez determine que su hijo se tiene que ir de su casa porque ya no podían mantenerlo ahí. Claro, el hijo hizo todo su alegato y hay casos en los cuales el juez ha dicho no, tiene que quedarse ahí. ¿Por qué? Porque gana muy poco y no puede solventarse, entonces no se puede ir, ¿no? Claro, ese es Entonces, un problema más social, ¿no? claro, Pero pero eso es, socioeconómico. claro, pero es que tu cerebro depende del contexto para que madure. Entonces, si el contexto es algo que te mantiene en Atado. atado, entonces no vas a madurar, ¿no? Por eso te decía, puedes tener una persona de 15 años que sea completamente autónoma. Ujú. Depende de su contexto. Imagínate un Correcto. niño que ha tenido que vivir, a trabajar muy joven, que ha tenido que ver o sea, incluso si está con sus papás, pero que ha tenido que ser responsable de las cosas y que no había excusas y que tenía límites y todo, ese cerebro va a madurar mucho más Mucho antes, antes. ¿ok? Ahora tienes otro hijo en el cual, digamos que no he entregado la tarea, pero mi mamá va a ir y va a arreglar todo en el colegio, ¿no ve? Entonces, no les dejamos básicamente asumir la responsabilidad. Y si tu cerebro no asume la responsabilidad, no se va a ver con el problema y cómo lo arreglo. Básicamente es eso lo que tienes que hacer para que tu lóbulo frontal madure, darle problemas y que los resuelva. Por su La Claro, propio capacidad. cuenta. exacto. O sea, la capacidad de resolver problemas es lo que determina que un cerebro sea maduro o no maduro. Pero que cómo resuelvas el problema tiene que ser coherente Ujú. al problema que estás teniendo, ¿no? Porque yo puedo decir, si voy a arreglar, imagínate, tenemos, por ejemplo, el incendio que está pasando en Bolivia y que nadie Correcto. queremos, ¿no ve? Alguien que tenga un cerebro maduro te diría, esto vamos a hacer y así lo vamos a arreglar. Ujú. Alguien que no tenga el cerebro maduro te va a decir, no, es que vamos a poner cosas medio raras por ahí que solucione el problema, porque tú sabes que no lo va a hacer, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la solución del problema tiene que ser coherente al problema. Claro, no disfrazar de una solución, digamos, Sí, ¿no? o no tener ideas que son muy fantásticas de cómo resolver el problema, ¿no? Cuando tú le dices a un niño pequeñito, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué te dice? Voy a ser Superman. Claro. O sea, es bien irreal, ¿no? Después cambia, voy a ser salchipapero. O sea, va a cambiar Claro. de un extremo al otro. Se supone que cuando vas creciendo ya tus respuestas tienen que ser más realistas a tu entorno, al contexto que tienes. Y si quieres algo más, pues tienes que trabajar para conseguir ese algo más. Entonces, esa coherencia es básicamente tu lóbulo frontal. Y es lo que un adolescente
No es que no tenga, sino está en proceso de adquirir esas capacidades. Pero si hay alguien que te facilita todo y no te deja conseguir esos logros, digamos, o que no te da un bien, lo has hecho genial, ¿no? Lo conseguiste, o sea, son factores que van a determinar que no madures como deberías, ¿no? Entonces la Claro. sobreprotección como tal perjudica enormemente Sí, a o los sea, niños, adolescentes, jóvenes. sí, o sea, tenemos que dejar, ¿no? Que ellos experimenten, pero no mal, o sea, dentro de límites que Claro. nosotros debamos manejar, ¿no? O sea, te doy un ejemplo, una fiesta, digamos, de estas que hay, donde habilitan un lugar y hay mayor cantidad de la que se puede, gente, mayor capacidad, ¿no? O sea, más gente de la capacidad Sí, del lugar. Del lugar. Encima los encierras, digamos, ahí para evitar problemas, no les das agua, les pones mucha música, tienen consumo de otras sustancias. Son adolescentes, no van a ver el riesgo, exacto. ¿vale? Un adulto no se metería ahí. Un adulto con Correcto. un buen cerebro no se metería ahí, ¿no es cierto? Con sentido común incluso, Claro. ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? No vas a ir a agarrar un cachorro de dinamita si nunca has sido minero. ¿Ok? Correcto. Entonces te preguntas qué tipo de cerebro tiene esa persona para ir y agarrar algo que jamás ha utilizado ni está preparado para hacerlo. Entonces no ve el riesgo, ¿verdad? El cerebro del adolescente nunca va a ver el riesgo y no va a ver las consecuencias. El que está obligado a ver eso es el adulto. Pero si en el adulto los ve, peor el adolescente. Wow. Volviendo al tema de los, si no me equivoco, mencionó que eran 5 puntos, 5 factores para el Eso es cerebro, ¿verdad? dieta, el sueño, que Ujú. tiene calidad de sueño, el Estrés. estrés que tienes que manejar. Tienes que aprender a cultivar tu cerebro, ¿ya? Cultivar tu cerebro es mantenerlo activo todo el tiempo, pero de buen material. Ya, ¿Ok? Eres responsable de lo que le metes a tu cerebro, como de lo que comes, también eres responsable de lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes y de todo lo que va a entrar a tu cerebro. Entonces tienes que saber escoger qué tipo de información le vas a dar a tu cerebro para que éste realmente se cultive. Algo que yo siempre recomiendo a mis estudiantes es que vuelvan a la lectura. O sea, un cerebro lector es un cerebro que está cultivado. ¿Por qué? Porque mientras más leas, más cantidad de palabras conoces con su significado. Entonces, si una persona, imagínate, conoce 50 palabras, ¿qué tipo de respuestas va a generar esa persona? Bien limitadas, ¿no? Muy básicas. Muy básicas. A diferencia de una persona que conoce 50.000 palabras. claro, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas hacer para que tu cerebro mejore? Leer, ¿no? Pero no solo leer, sino que ser capaz de tener un pensamiento crítico sobre lo que estás leyendo. Exactamente. Entender lo que estás leyendo, no repetirlo de memoria, ¿ok? Y aquí tenemos un problema, pensamos que la gente que es inteligente es aquella que repite la información de la misma manera que le has dado. El mejor estudiante en los colegios no es a veces el más inteligente, sino es el que mejor repite la información, ¿ok? Y ahí tenemos un problema. En cambio, ¿cuál sería el estudiante más inteligente? El que resuelve los problemas de mejor manera y de manera más creativa encima. Okay. Entonces, para lograr eso, tienes que cultivar tu cerebro. Hacer que el niño resuelva problemas desde muy pequeñito. ¿Quieres eso? ¿Cómo lo obtendrías? ¿No? O sea, ¿quieres jugar con eso? ¿Cómo se podría? Entonces, si tú le agarras y le das todo ahí hechito, no le estás ayudando a desarrollar sus capacidades, ¿no? Entonces, tiene que ser creativo el niño, tienes que darle material, un ambiente enriquecido, pero adecuado para su edad, para que desarrolle sus capacidades de manera adecuada. Y cuando sea adolescente, lo mismo. O sea, si te das cuenta, ha salido un estudio hace un año más o menos de Harvard que dijo que esta generación es la primera generación que por primera vez es más tonta que su generación anterior, Wow. sus padres. O sea, porque todas tenían mejoraban un progreso. Sí, en todas las generaciones siempre hemos ido hacia adelante, ¿no? Y ahora estamos Pero retrocediendo. esta es la primera vez, en ese estudio, ¿no? O sea, en ese estudio que se ha probado, o sea, se ha demostrado con el estudio que esta es la primera generación que es más tonta que sus padres. Entonces, ¿qué significa eso? Si tú te das cuenta, hay mucha gente que consume información, pero que no piensa en la información que está consumiendo, ¿no? Ya no hay pensamiento crítico sobre lo que estás consumiendo. Entonces, lo aceptas y lo repites. Y eso es un problema porque no estás realizando la función que tiene que tener tu cerebro, no estás procesando la información.
Y eso es muy triste en todas las poblaciones, ¿no? Y no solo aquí, se da en muchas partes del mundo. Por eso cuando vas, y he visto muchos TikToks incluso que van y entrevistan, ¿no?, a los adolescentes en varios países y les preguntan cosas bien básicas Ni idea. y no No saben, saben. ¿no? Hay cosas que tú sabías, pero que ellos no. O sea, son múltiples factores que hay que tomar en cuenta, pero que están haciendo que la gente ah, ah, acepte información simplemente por aceptar, no tenga la capacidad de discernir qué información debería yo darle a mi cerebro como alimento y la reproduzco, ¿no? La reproduzco tampoco sin pensar lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo. Y bueno, nos estaba comentando un poco del tema del pensamiento crítico, ¿no? Que sería bueno desarrollar. ¿Cuál sería una buena estrategia para desarrollar un pensamiento crítico adecuado? Desde muy pequeñito, uno de las bases sería la lectura. Porque tú cuando le das un cuento a un niño, podrías decirle qué has entendido del cuento. Bien, y sacar una enseñanza incluso del cuento. Las fábulas de Esopo, que eran geniales antes, Claro. tienen un mensaje por detrás. Entonces, el pensamiento crítico se va desarrollando desde ese momento, ¿no? Y es una buena estrategia utilizar la lectura. Y después va creciendo, o sea, vas mejorando no solo lectura, sino que le puedes decir, esto está pasando o ha pasado, ¿qué piensas? Y escucharle, decir su pensamiento, su idea. Y Claro. no tienes que tú dirigir ese pensamiento. O sea, no es la idea dirigir ese pensamiento, Sino sino que sea. desarrollar ese pensamiento, ¿no? Ok. Porque los adolescentes y los niños no pequeñitos, pero los adolescentes, te dije que van en contra de la autoridad. Entonces, el momento en que tú le digas a un adolescente, haz esto, o debes pensar así, o debes hacer eso, nace dentro de ellos una necesidad de decir, no, no lo voy a hacer. Pero si naciera de ellos, ¿vale? Entonces es diferente la situación. Te doy un ejemplo, ¿vale? Imagínate que tienes un hijo y que te dice voy a salir a bailar el fin de semana. ¿Cuál sería la respuesta que generalmente los papás dicen? Tu autoridad, ¿no? Dices, ok, vas a salir, pero vuelves a las 3, ¿vale? Eso no es muy inteligente, porque no le estás dando espacio y también te estás imponiendo. Y en esa edad no hay que imponerse. Lo que hay que decirles, ok, ¿dónde vas a ir? ¿Con quiénes vas a estar? Porque tienes que estar seguro de dónde está yendo, con quiénes está también compartiendo, pero la clave es decirle a qué hora vas a volver. Wow, ¿Ya? la Y diferencia. cuando tú le Claro. dices a qué hora vas a volver, él tiene que empoderarse de su decisión. Y él te dice y mete en la pata, ¿no? Porque a veces te dicen, una, ¿ok? Súper temprano, digamos. Tú has dicho a la una, Claro. tú dijiste, pero ahora la idea es que la cumples, Claro. ¿vale? Wow. Entonces, ya no es tú que te has impuesto, sino es Él él mismo. el que ha tenido la opción de decidir. La próxima vez la va a pensar y te va a decir 3, ¿no ve? Pero Correcto. claro, pero tienes que estar a las 3. Entonces, si no llegas a las 3, va a haber una consecuencia. Y no van a ser gritos ni van nada, ¿no ve? 3 de la mañana, llegaste, imagínate, 4 de la mañana y no llamaste, no hiciste nada, peor todavía, ¿no? Entonces, lo ideal es, ok, llegaste, estás bien, estás completo, bien, mañana hablamos. Y al día siguiente decirle, como tú has dicho una hora, tú quedaste una hora, ¿vale? Y no cumpliste, no sales un mes. Y es mejor, ya no te impongas, le dices, ¿qué crees tú que debes perder? ¿Qué privilegio tú crees que debes perder? Y a veces los adolescentes son muy, wow, así, y te dicen, ok, no me dejes, no voy a salir 3 meses. Tú lo dijiste, ¿vale? O te entrego mi celular. Ok. Entonces empieza a haber autonomía, empoderarse de la decisión, consecuencia de las cosas que dices. Entonces generas, digamos, todas esas características, ¿no? Y ese pequeño detalle es bien importante. Wow. Y con todo este tema de cultivar el pensamiento crítico, veo que ahí decía, ¿no? El tema de la lectura es súper importante, pero el problema que veo actualmente es que justamente está afectando a la capacidad de atención de la gente en general, no solo a jóvenes, ¿no? Es el tema de las redes sociales. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo cree que está afectando? En realidad, tanto como al pensamiento, yo diría la tecnología en sí. Ya, ¿Ya? Lastimosamente no podemos hacer un estudio y no se va a poder hacer un estudio de cuánto daño o cuán beneficiosa es la tecnología en el cerebro. ¿Por qué?
necesitarías un grupo de adolescentes que sea nativo digital, como ahora ya tenemos, ¿no ves? Los nativos digitales que ya nacieron con la tecnología, y otro grupo de adolescentes con las mismas características, misma ciudad, misma clase social, mismo colegio, misma cosa, que nunca hayan tenido contacto con la tecnología. Entonces, como eso no puede ocurrir, es muy difícil saber los beneficios o daños de la tecnología. Claro, alguien me va a decir, pero es que puedes tomar una tribu de la, no sé, puedes perdida en el Amazonas. Es que no es lo mismo, las variables son distintas, el contexto es totalmente diferente. Pero hay algunos estudios que demuestran que la tecnología no es buena para el cerebro, ¿ok? En algunos lugares. La tecnología es una herramienta y así la tenemos que tomar. Es una herramienta, es algo que vas a utilizar tú en cierta medida para facilitarte ciertas cosas, pero no es para que te haga el trabajo, ¿ok? Entonces, hay, por ejemplo, estudios que demuestran que el hipocampo, que es una área que gestiona la memoria a largo plazo en el cerebro, te voy a dar un ejemplo. Los taxistas de Londres antes tenían que, para tener el carnet de taxista en Londres, tenían que dar unos exámenes terribles de que tenían que saber todas las rutas de Londres, ¿ya? Y tenían que tener los mapas en su cabeza. Claro. Entonces, cuando se hacían los escáneres del cerebro, se veía que su hipocampo era más grueso, o sea, había crecido por el esfuerzo que hacían. Ahora se ha visto que con la tecnología, los mismos taxistas ya no hay ese crecimiento del hipocampo. ¿Por qué? Porque tú ya no necesitas guardar la información. Claro. Tu cerebro ha entendido que está en un dispositivo externo a ti. No es necesario ya que no es necesario. Solo hay que consultarla. Claro. O un ejemplo más nuestro, digamos, ¿no? Si le preguntas a tu mamá y le dices, mamá, ¿cuántos teléfonos de tu curso te acuerdas? Te va a decir, uy, sí me acuerdo de todos, ¿no? ¿Cuántos ahora se acuerdan? Ni uno. De tu pareja ya a veces, porque los tienes a un tic, ¿no? Es ahí y no necesitas acordarte. Claro. Entonces, cerebro ha entendido que ya no necesita ejercitar la memoria. Y eso es algo no muy bueno para nuestro cerebro. Que tiene cosas buenas la tecnología, nadie lo discute. O sea, hay cosas buenas también de usar la tecnología. Pero tendríamos que tener mucho cuidado con el uso de la tecnología. Por ejemplo, ¿a qué edad un niño debería ser expuesto a la tecnología? Hay niños de 2, 3, 4 años que porque sus papás están hablando y no quieren contestarle al niño, es más fácil darle un celular, una tablet, ¿no? Para que se calme. Para que se tranquilice. Antes era la niñera tonta la tele, ¿no? Porque no te enseñaba mucho, pero ten en cuenta que antes la tele tenía, digamos, capítulos o series para niños 2 horas al día y el resto estabas obligado a hacer tu tarea, convivir con la gente o jugar. Claro. Ahora la tele tiene canales de 24 horas de dibujos animados y aparte tienes las redes, o sea, la tecnología ahí. Está ocasionando muchos problemas la tecnología y lastimosamente no se puede saber hasta dónde va a tener esa dificultad. Es tanto que en países que eran la punta de lanza en tecnología como Noruega, Finlandia, ya que tienen niveles educativos muy altos, ahora se está restringiendo el uso en los colegios y las universidades de la teniología. De hecho, está en algunas universidades prohibida. O sea, están volviendo a leer los libros, están volviendo a tener que sacar resúmenes de los libros, estás teniendo que volver a practicar estas capacidades porque el cerebro cada vez se está volviendo un poco más tonto, ¿no? Entonces, está bien el uso de tecnología, la herramienta está perfecta y peor con las IAs ahora, ¿no? Sí. O sea, está terrible lo de las IAs. Pero, ¿cuál es el problema? Que estás dejando que algo externalice funciones y tu cerebro ya no las va a hacer. Y como ya no las toma como necesarias, pues no agarres. Entonces el resultado son generaciones que cada vez son más tontas o que simplemente, como un docente mío decía, lo único que hacen es tragar información y nada más la mastican y la tragan, ¿no? Entonces no se alimentan de la información, no la procesan, ¿va? Y eso lo vemos a todo nivel, ¿no? Tú hablas o das un trabajo en la universidad o en el colegio y ya sabes que lo van a hacer con una IA, ¿no? Entonces el estudiante a veces ni siquiera se fija lo que la IA ha producido y te la dice mal la información. Exacto. Entonces tenemos que crear estrategias nosotros para que los estudiantes, si bien tengan la herramienta, se vean obligados de alguna manera de hacer alguna producción intelectual. Lo que sea eso, la herramienta, no en sí claro, lo que te va a dar facilitar, el trabajo. ¿no? Pero ¿cómo vas a poner los límites si los mismos papás
estamos viendo que están utilizando las IAs para resolverle el problema de la tarea a sus hijos en el colegio. Entonces, si le damos en forma irrestricta el ingreso a la tecnología, hay muchos problemas, ¿no? Muchísimos. Y ahí entramos incluso en las adicciones que tienen las personas con la tecnología. Y todos somos adictos un poco al teléfono, al celular, por ejemplo. Y es bien fácil saber esto, porque tú puedes salir de tu casa y si te has olvidado, digamos, tu billetera y ya estabas a 4 cuadras, vas a decir, oh, lo resuelvo. Llego, pido prestado y ya, ¿no ve? Pero si te has olvidado tu celular. Es que en sí ya ni te Claro. olvidas el celular porque Claro, es lo primero que Claro, llevas pero a si te cualquier No, y lado. olvidas- sí o sí vuelves. Claro, sí, O sí, Sí o sea, sí el vuelves. detalle es que si te has olvidado por alguna razón, entras en un estado de ansiedad, de como que estás desconectado del planeta. Algo va a pasar y no lo sabes. Es verdad. Entonces, tu billetera, otras cosas las puedes resolver, pero el celular tienes que volver. No importa si llegas tarde al trabajo, no importa si llegas tarde a la universidad, no importa. O sea, la cosa es resolver el problema de la conexión. Entonces, ahí está la dependencia que ahora hemos generado con las redes, ¿no? Estar conectado a las redes sociales es que tienes que estarlo ahí. Pero es triste cuando vas a un café y a alguna reunión y todo el mundo está con su celular ahí y nadie habla, ¿no? Pero es interesante, le sacan la foto a la comida y al resto sonriendo, diciendo estoy aquí compartiendo, ¿no? Pero en realidad no están compartiendo. Entonces, esos cambios, lastimosamente tu cerebro se adapta a ese cambio y empieza a funcionar dentro de ese cambio, ¿no? En ese contexto. Estoy quedando, la verdad, loco con tanta información que estamos recibiendo. Sí, totalmente. Para cerrar con esto de los 5 puntos que decía para El cuidar el ejercicio. cerebro, creo que el quinto era el ejercicio que nos Sí. falta, ¿verdad? Hace mucho tiempo ya se ha determinado que el ejercicio puede producir un factor que se llama el BNRF, ¿ya? Es el factor neurotrófico dependiente del cerebro. Ok. Este factor neurotrófico hace que el cerebro produzca nuevas neuronas. Bien, y es muy importante que tu cerebro siga produciendo nuevas neuronas. Antes se pensaba que el cerebro ya no producía neuronas, llegaba a un punto evolutivo que era más o menos la pubertad, finalizar, y ya no, entraba en declive. Ahora sabemos que se sigue produciendo neuronas, no en la misma cantidad, en menos cantidad, pero seguimos produciendo neuronas en algunas regiones de nuestro cerebro. Hipocampo especialmente, que es el gestor de la memoria, y también a nivel de lo que es el bulbo olfatorio, o sea, a nivel del sistema olfatorio del cerebro, ¿vale? Y otras áreas también. Pero el ejercicio es clave para que este factor se dé. Bien, si yo hago ejercicio, este factor se va a producir y mi cerebro va a producir una cantidad pequeña, pero va a producir neuronas, ¿ok? ¿Qué es lo interesante? Que la gente deja de hacer ejercicio en cuanto sale del colegio, ¿no? Y también es interesante que si tú vas a algunos colegios vas a ver que las horas de ejercicio en los colegios en primaria son a veces 2 o 3. Llegan a, ya no en secundaria. O sea, inferior o algo así es, ya no, o sea, cambian cada vez. Entonces, siguen con 2 o 3 clases. Pero lo interesante es que cuando llegan a la última etapa, reducen las horas de ejercicio a una vez a la semana, cuando en realidad es la etapa en que más ejercicio deberías tener, ¿no ve? Por muchos factores, no solo el BNDF, sino que también el ejercicio hace que tú generes lo que se llaman endorfinas, opioides endógenos, que te hacen sentir bien. Por eso uno va al gimnasio, ¿no? Porque cuando sales del gimnasio, sales con energía y con otro estado de ánimo al que has ingresado 100%. en el gimnasio. Entonces deberíamos promover el ejercicio. Y llega una edad que más o menos son los 40 años más o menos, donde en medicina decimos que has caducado, ¿ya? ¿No? Tu cuerpo caducó, que debería hacerse una norma para todas las personas para cuidar su cerebro, que la gente empiece a hacer ejercicio. O sea, combina sueño, dieta, buena microbiota, manejo del estrés, educar tu cerebro y ejercicio, que tienes que combinar ejercicio de, digamos, fuerza o pesas con ejercicio aeróbico. Claro. Ya para mantenerte en un estado saludable, y esto ayuda y beneficia a tu cerebro. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo quieres llegar cuando seas de la tercera, cuarta o quinta edad? ¿Quieres llegar en un estado en el que tengas que depender de los demás? ¿Quieres llegar, aunque suene feo, usando pañales? Claro. ¿O quieres llegar de una manera autónoma a esas edades? Entonces, lo que hagas ahora va a tener una repercusión directa en cómo vas a llegar en esas edades. Después. ¿No? Y ese es 1 más 1, ¿no?
¿cómo vas a Es el llegar? impacto, lo que haces El ahora impacto es terrible. Ajá. El impacto es terrible. Una sola noche de no dormir tiene un impacto en tu cerebro. El hecho de que en la adolescencia consumas grandes cantidades de alcohol tiene un impacto en tu cerebro, ¿no? Y es la época que más deberías cuidar tu cerebro y es en la época en que más dañas tu cerebro también. Yo creo que la gente como no ve efectos adversos instantáneos, dice, no, no me va a pasar nada, pero en realidad muchos son a corto, otros a mediano y otros a largo plazo, ¿no? Sí. El problema es que los efectos están ahí. El detalle es que no lo sabes ver. Ya, Entonces son alteraciones generalmente de conducta, son problemas a nivel de conducta, ¿no? Como te dije, el que eternamente le echa la culpa a todo el mundo, no se hace cargo de sus decisiones, el que cambia muchas veces de pareja, el que tiene conflictos con sus relaciones sociales. Entonces, son muchísimos factores, ¿no? Que tienen que ver con eso y que si tú sabes de esto, solo al ver a una persona ya empiezas a decir, esto, y la lees, ¿no? Y ya lo más básico determinar, ¿no? El lóbulo frontal está maduro o no está maduro. Y alguna vez les digo a mis estudiantes, no se metan con un lóbulo frontal inmaduro, o sea, no son de ahí, escápense, ¿no? Claro. Porque probablemente nunca madure o no vaya a madurar en el momento que ustedes quieren. Pasando a otro tema, Doc, ¿qué importancia tienen las relaciones interpersonales en el cerebro específicamente? Son terribles, o sea, tienes que tener una buena contención social para que tu cerebro se mantenga estable, ¿sí? En la tercera edad especialmente, o cuando una persona deja de trabajar, antes era peor la jubilación, ¿no? Pero ahora toda tu vida has estado activo, llega la jubilación y entras a un plano bien inactivo básicamente, claro. ¿no? Es Si a mí me va bien, le va bien a mi familia, y si a mi familia le va bien, me va bien a mí. No es un pensamiento individualista en Japón. No, y ese es el tema, ¿no? De que en Japón siempre a raíz de este entorno los ha forzado a que piensen en los demás. Siempre soy antes que los demás, inclusive en las empresas, Marta, el empleo es de por vida. O sea, tú entras a trabajar a Toyota, Nissan, Mazda, y es de por vida. Tienes que hacer una mega tontería para que te corran. Es como adoptar un hijo. Es por eso que el japonés no le importa trabajar 80 horas a la semana por la empresa, porque la empresa va a ver por ellos. Entonces, desde chiquitos en las empresas, en la sociedad, siempre es ver por el bien común, y todas las estrategias, tanto gubernamentales como empresariales, es por el bien en común. ¿Por qué no hay botes de basura en la calle? Porque es conciencia común de que la basura es tuya, te la lleves a tu casa y la tires en tu casa. Tan sencillo como eso. Es de tu propiedad la basura. Y que lavan la basura. Sí, es increíble. O sea, tú no avientas el bote de jugo de naranja con un cachito de jugo. Lo enjuagan. Sí, es increíble. No sé si fijarse, pero hay, venden tés al mismo precio. Uno de tamaño pequeño, un tamaño grande. Son el mismo precio. Y el japonés, que sabe que no se va a terminar el bote, compra el bote pequeño. ¿Por qué? Porque es desperdicio y va a causar basura. Porque él sabe que no se va a terminar toda la lata. Así de conscientes están acerca de cómo sus actos impactan y afectan a los demás. Algo que nos impresionó a nivel mundial fue cuando vimos en el Mundial de Fútbol a los fanáticos japoneses limpiando todo el estadio detrás de todo el mundo. Correcto. Esto es un acto normal que hacen los aficionados japoneses, recoger la basura. Es parte de la cultura el que dejen el lugar limpio y ordenado como lo encontraron. Un baño, un estadio, una casa. Cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Pero ¿cómo le enseñaron eso a los niños? Desde los niños, desde la infancia, desde los kinderes. Ellos hacen la limpieza del salón, de los baños. Hay fotos en internet que hay mujeres, niñas, limpiando el mingitorio de los baños de los hombres. Y no es un castigo, repito, es para promover valores. Quiero enfatizar que orden y limpieza es para promover valores. Creo que nadie que se ha subido a un metro en Japón no se ha quedado en shock
del absoluto silencio que hay. Esto viene desde hace más de 450 años. La densidad poblacional de Tokio, de Edo en ese entonces, de Tokio, era de 60,000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué es esto? Es como estar en el Estadio Azteca lleno así repleto, a la final Chivas América, así caminar el día a día por las calles. Entonces, para que la gente no se pelease una armonía social, el gobierno, muy atinadamente la sociedad, empezaron a promover una filosofía de vida que se conoce como Kizukai. Ki, energía, Zukai es el uso constante. ¿De qué manera en constante utilices tu energía estando consciente de los demás? Y es por eso que todo el mundo está muy consciente de no afectar a los demás. Es por eso que nadie habla en los trenes. ¿Por qué? Porque es contaminación auditiva. El hecho de que tú hables, grites, te ríes, le puede causar una emoción negativa a los demás.